Bien, para el día de hoy vamos nosotros a revisar el siguiente tema. Así que por favor tenga siempre sus temas a mano, vaya poniéndole un visto a lo que ya va revisando. Y vamos nosotros el día de hoy a revisar las tesis centrales y tesis secundarias en el discurso o en los discursos filosóficos. ¿Alguien alguna pregunta, tal vez, alguna inquietud? Entonces, no se olvide, anote. Vamos a tratar de revisar cómo se generan, cómo se entienden, cómo se buscan las tesis centrales, las tesis secundarias en los discursos filosóficos. Vamos a iniciar desde esta pregunta. ¿Qué entienden por tesis central? ¿Qué es una tesis central? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es una tesis central? Digamos que tenemos un discurso, un argumento. ¿Qué será una tesis central? ¿Qué querrá decir tesis central? Vamos planteándonos esta idea. A ver si podemos ir argumentando qué entendemos. Es como una idea del ensayo, un texto argumental. Una idea. ¿Ya? ¿Qué idea? ¿A qué me refiero? Si hay tesis centrales, hay tesis secundarias. ¿Qué les diferenciará a las dos? Es una idea, ¿ya? Pero ¿qué tipo de idea? No me dirá la central. La idea porque no principal. Perdón, Mayuri. La idea principal. La idea principal, ¿ya? ¿Cómo obtenemos esta idea principal? ¿De dónde la sacamos? ¿Cómo se obtiene una idea principal de un texto? Analizando lo que dice en el texto depende del tema. Analizando lo que dice en el texto depende del tema, ¿ya? Bueno, hay en parte, pero nos podemos confundir entre tesis centrales y tesis secundarias. Es lo que suele suceder en algunos de los casos. Entonces, vamos a ir determinando cuál es esa idea principal, lo que engloba todo el texto, todo lo que estamos nosotros analizando, para lo cual vamos a recurrir a la lectura crítica de textos, que es una de las principales formas de alcanzar un desarrollo cognitivo del individuo. Por lo tanto, vamos a revisar también un video sobre la lectura crítica. Ustedes van a tener una materia en tercero de bachillerato que se llama propiamente lectura crítica. Entonces, vamos a determinar para qué nos sirve, qué es esta lectura crítica. Vamos a revisar el video. Desde los elementos, vamos a ir sacando estos elementos del video sobre la lectura crítica, que es lo que nos va interesando en nuestra temática. ¿Qué es propiamente entonces la lectura crítica? ¿Qué nos decía el video? ¿Qué es esta lectura crítica? Vamos a observar en este video. Vamos a ver, ¿qué es la lectura crítica? ¿De qué trata? ¿Cuál es la idea? Opiniones, rápido, si no nos va el tiempo. ¿De qué trata la lectura crítica? Vamos a ir viendo. Un segundo. Una opinión. ¿De qué trata la lectura crítica? Camila, Astudillo, rapidísimo. ¿De qué trata la lectura crítica?
Reflexionar sobre lo leído y hacernos preguntas. Reflexionar sobre lo que leemos y plantearnos preguntas. Vemos aquí en este video que la lectura crítica entonces parte de la lectura de un texto que solo puede ser efectiva si reflexionamos sobre ese texto. Si no reflexionamos, no tiene sentido. Y uno de los ámbitos importantes de la filosofía, si ustedes recuerdan todo este proceso que hemos venido desarrollando, es justamente el preguntarnos. Entonces, el preguntarse está muy relacionado con esta perspectiva de buscar las tesis centrales. La lectura es uno de los principales medios para el aprendizaje de las ciencias y de los demás saberes, que dan lugar a la construcción social del conocimiento. No podemos aprender filosofía si no leemos, si no accedemos a los textos. En la lectura se involucran tres procesos fundamentales. Y vamos a ir complementando también con lo que se ve en el video, que podemos nosotros observar cómo se va determinando los elementos para saber cuáles son las opiniones, desde qué punto se van generando. Pero vamos a ver estos tres procesos. Vamos a ir determinando estos tres procesos. Primer proceso, la comprensión. Hace referencia a la capacidad de entender lo que se lee. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado que nosotros leemos algo y realmente no comprendemos lo que estamos leyendo? Debemos hacer un análisis profundo de lo que se está diciendo, tanto en la relación con el significado de las palabras como en el sentido global del texto. Entonces, la capacidad de entender lo que se lee se relaciona directamente no solo con el significado de las palabras, que es una comprensión básica de lo que estamos leyendo, sino también con el sentido global del texto. Un texto puede estar puede contener muchas partes, muchas ideas. Estas ideas se van complementando unas con otras para generar un contexto global de lo que se quiere analizar. Segundo, la interpretación. En cambio, la interpretación alude al proceso de descubrimiento del contenido de un escrito. De ahí que se indaga en las intenciones del autor. Y recuerden que el video decía, podemos nosotros observar las intenciones dependiendo de cómo está escrito que se quiere interpretar. Entonces hay que ver qué quiere decir el autor y cómo lo dice. Este descubrimiento es principalmente el interpretar, sobre todo, cómo el autor va contándonos la historia. La interpretación también se consigue gracias al hábito de contrastar lo que ya se ha leído con otras lecturas. Este es un punto relevante, por eso es que nosotros no podemos quedarnos solo con un elemento de lo que hemos leído, sino que es sumamente relevante leer más. De estos textos o de otras obras que hemos leído, se obtiene o se saca
que el lector puede enriquecer el significado del texto, puede aumentar las ideas, puede proponer, puede inferir, es decir, sacar más nociones gracias a otras lecturas. Dentro de la interpretación, de ahí viene la inferencia, lo que les decía justamente. Nosotros cuando leemos, entendemos lo que estamos leyendo, interpretamos lo que dice el autor, lo que quiere decir el autor, en algunos casos lo que no dice el autor, pero que ahí está implícito. Y generamos de esto una inferencia, extraer las principales consecuencias que surgen de la lectura crítica. Entonces, ¿qué ha generado todo este proceso de lectura? Una vez que ya se ha comprendido e interpretado, el último paso es la inferencia. Se consigue a partir de una evaluación global de los argumentos, con el fin de localizar nuevos resultados u obtener propuestas. Todo esto indica que una lectura no se agota en la repetición fonética de las palabras. No es repetir varias veces lo que dice aquí, sino solo haciendo el ejercicio de lectura en este proceso de este cuadro, debemos nosotros alcanzar una comprensión de lo que aquí quiere decirse, interpretar cuál será el sentido. Puede ser, por ejemplo, en este caso, simplemente explicativo, objetivo, porque no hay ningún punto que ponga el autor. ¿Y qué inferimos? ¿Qué queremos sacar de lo que hemos propuesto aquí? Este proceso es fundamental para toda lectura. Cualquier lectura que usted hace no comprende solo las palabras, no solo es repetir fonéticamente las palabras, sino que incluye un proceso cognitivo de suma complejidad. La interpretación crítica, además de la elaboración de síntesis que expresa el diálogo, se produce entre el lector y el escrito. Vamos nosotros a revisar lo posible para la siguiente clase, que tenemos más tiempo de ir revisando el siguiente texto que yo les voy a ir enviando. Pero de todos modos vamos a ir tratando de entender de qué tratará. No me interesa que usted entienda todos los elementos, pero por lo menos que usted comprenda de qué trata. Por lo tanto, vamos a leer todos detenidamente este primer párrafo. Lea el título y trate de especificarme de qué se tratará esta primera parte. Vamos a ver. Doy un momento mientras usted lee. Y les pregunto, de manera rápida, ¿de qué trata este primer párrafo? ¿Qué les dice a ustedes? Vamos a ver. Steven. De un proyecto que le piden en la escuela alemana. De un proyecto. Ya, ¿cómo sacó Steven esta conclusión o cómo llegó a esta conclusión? ¿Cómo hizo? Porque leí y decía en casi en todo el párrafo que hablaba sobre sobre un proyecto. Ya, casi en todo el párrafo habla de una misma idea, de un proyecto. Ya, vamos a ver otra idea más y les voy a proponer unos pasos para que volvamos nuevamente a este párrafo y saquemos esa conclusión. Entonces, hay un proyecto, nos dice Steven. Vamos a regresar a nuestro proceso. Vamos a determinar la tesis central de un texto. Obviamente ustedes han revisado solo un párrafo. Yo les voy a enviar todo el texto para que determinen cuál es la tesis central. Por ahora nos quedamos con que la idea central es un proyecto, ¿ya? Vamos a ver que la mayoría de los textos tienen un carácter argumental, ya que presentan razones, justificaciones o explicaciones para sostener esa idea central que vamos nosotros a buscar.
Vamos a mirar algunos pasos para identificar la idea principal o la tesis de un texto. Principal o tesis central. Primero, analizar el título y realizar preguntas, tales como: ¿de qué tema habla el texto? ¿Qué conozco sobre el asunto? Vamos con esta primera parte. Vamos a analizar nuestro texto, nuestra parte del texto, y vamos al título. ¿Qué nos dice? El discurso rectoral de 1933 de Martin Heidegger. Resumen de las 3 últimas páginas. ¿Qué será? Entonces, ¿qué me preguntaré yo aquí? ¿De qué tema está hablando el texto? Partamos de esta consideración. Vamos a hacerlo así para que usted vaya viendo. Veamos si podemos puntualizarlo así. Ya, así se ve la pantalla compartida, ¿no? Nos dice aquí, ¿de qué habla el texto? El tema, el título, ¿de qué habla? Felipe, ¿de qué habla el texto? Solo desde el título. Sobre el recurso rectoral. ¿Qué es un discurso rectoral, creen ustedes? ¿Qué es un discurso rectoral? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien ha escuchado discurso rectoral? ¿Qué será discurso rectoral? Algo así como una reunión de personas importantes. Ya algo parecido. Sí, no estamos tan lejos de la respuesta. El discurso rectoral es cuando Heidegger fue nombrado rector. Entonces, propuso o dio un discurso en Alemania para poder ser director de una universidad, rector de una universidad. Es importante generar un discurso y no es tan sencillo llegar a ese cargo. Entonces, se generó este discurso. ¿Qué conozco sobre el tema? Aquí hay un nombre, miren, Martin Heidegger. Entonces, ¿qué harían ustedes para entender de qué se trata? Lo primerito, buscar sobre ese autor, de qué está hablando, quién es, ¿sí? Y en lo posible, el discurso rectoral. Vamos nuevamente a mirar algunos de los elementos complementarios. Entonces, primero, revisamos el tema. ¿Qué sé, qué conozco sobre el asunto? Leer el primer párrafo e identificar los elementos más relevantes. Esto ya lo hicieron ustedes. Esto que les presenté es el primer párrafo. ¿Qué se señalan? Es de gran ayuda subrayar o añadir marcas de texto. Volvamos a nuestro texto. Vamos a ver el primer párrafo. Entonces, el primer párrafo dice, en la última parte del discurso rectoral, entonces no va a hablar de todo el discurso rectoral, eso ya nos dice claramente el primer párrafo. No es sobre todo el discurso rectoral. Heidegger tiene como propósito poner en evidencia la tarea de la Universidad Alemana. Miren, la Universidad Alemana. Entonces, ¿de qué va a hablar? De la Universidad Alemana. ¿Ya? Es decir, al final mostrará con más certeza el carácter político de su discurso. Otro elemento importante, carácter político. Nos mostrará lo que deben llevar a cabo los estudiantes. Ya. Hablaba de un proyecto, pero ¿el proyecto de quién? El proyecto de la Universidad Alemana. ¿Sí? ¿Dentro de qué contexto? Del contexto del nacionalsocialismo. Ahí nos falta. Mucho ojo cuando ustedes determinan una tesis central. No solo hay un elemento, sí habla de un proyecto como nos dijo el compañero, pero este proyecto está enmarcado ¿para quién? Para la Universidad Alemana.
Entonces, es el proyecto de la Universidad Alemana dentro del marco del nacionalsocialismo. Eso es lo que va a mostrar Heidegger. Entonces, esta primera parte del análisis nos permite mirar en el primer párrafo de qué se va a tratar. Entonces, hay que complementar las ideas. Cuando usted dé una idea central, debe esta idea central ser completa. Posteriormente, vamos a leer los siguientes párrafos, que ya lo haremos a continuación, e identificar cuál es la idea más importante. Recuerden que ya habíamos analizado que se trata de un proyecto de la Universidad Alemana. Entonces, en este texto se va a ir desglosando algunos argumentos que van a sustentar esta idea. Si existe este sustento, entonces la idea central sí es esa. Si se va desglosando en los siguientes párrafos algunos otros elementos, debemos buscar cuál es la idea que engloba todo, de lo que se trata todo. Por lo tanto, preguntarnos es sumamente relevante. Y finalmente vamos a identificar hacia qué idea convergen o se unen o llegan a un mismo punto los diferentes párrafos. Lo que les decía anteriormente, las dos ideas, leer los párrafos e identificar la idea en la que convergen son los dos elementos importantes. El texto. Se pueden hacer algunas preguntas para llegar a esta conclusión. Las preguntas por lo general son: ¿de qué trata el texto? Ustedes pueden decir, esa pregunta es sencilla, es de lo que siempre nos preguntamos. Y es una de las preguntas más complejas en realidad, porque nos estamos preguntando de todo lo que hemos leído, ¿de qué realmente trata? Esa es la pregunta central o esencial de una tesis central. Entonces busco qué elemento es el que va a ir relatándose. ¿Cómo podemos también identificar? Muchas veces en muchos textos argumentativos los autores repiten palabras. Esas palabras que se repiten por lo general están relacionadas con la idea central. ¿Cuáles son las ideas centrales que defiende el autor? Puede que no sea una sola idea central. Puede ser que va, por ejemplo, en este texto a enmarcarse cómo es la universidad alemana, cómo debe ser, cómo deben ser los estudiantes, o cómo es el proyecto del nacionalsocialismo, o cómo es el proyecto que se quiere para la universidad alemana. Nosotros con estos elementos que vamos anotando aparte, vamos determinando cuáles de esos son más importantes en el desglose del texto. ¿Qué es lo que más se nombra? ¿Qué es lo que más se trata? ¿Y qué es lo que más se explica? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bien, entonces la siguiente semana les estaré enviando este texto para que ustedes puedan completar estos pasos. No se olviden, cuando yo les digo cuál es la tesis central, no puede ser una palabra, debe ser una idea completa. ¿Sí? Con todas las partes de una oración, sujeto, verbo, predicado, que nos permita dar cuenta de lo que se trabaja en el texto. Si son más de una idea, no importa, ponemos las ideas que nosotros consideramos. Lo que podemos hacer es sacar varias ideas y de ahí ir determinando cuáles son las que más se repiten. Y vamos a irlos trabajando conjuntamente. ¿Preguntas, dudas? No, con eso cerramos.